Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmos capítulo 100, versículos del 1 al 2. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Me gustaría compartir con vosotros en esta mañana una cosa que me parece que es tremendamente importante, y es cómo desarrollar un corazón agradecido y cómo desarrollar un corazón pacífico. Un corazón pacífico me refiero a un corazón que experimenta paz y libertad con respecto a la ansiedad. Me parece que son dos cosas tremendamente importantes. Como decía hace un momento Jaume, hay cosas que no aparecen en la Biblia, pero que reflejan verdades tremendamente importantes. Nos dice, por ejemplo, el refrán castellano, que es de bien nacidos el ser agradecidos. Desarrollar un corazón agradecido es tremendamente importante.
y desarrollar un corazón pacífico, un corazón que vive en paz, un corazón que vive sin ansiedad, que vive sin tensiones, es tremendamente importante. Y en esta mañana me gustaría compartir con vosotros cómo podemos desarrollar este tipo de corazón. Cuando vais a la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es interesante porque dice que en vez de conformarte, lo que tienes que hacer es transformarte. Conformarte es tomar la forma de algo. Transformarte es cambiar de donde estás a una forma total y completamente diferente. Cuando coges la masa de un pastel y la pones en un molde, lo que hace el pastel, que es adoptar la forma de ese molde. Eso sería conformarse. Transformarse sería cuando tú coges a una persona y esa persona, por la acción y el trabajo del Espíritu Santo, poco a poco va pareciéndose más y más a Cristo. Así que lo que el apóstol Pablo dice es: no te conformes, no tomes la forma, las pautas y las prioridades de este mundo. Al contrario, lo que tienes que hacer es transformarte y permitir que Jesús más y más se manifieste en ti. Y creo que dos de las características de esta transformación serían un corazón agradecido, un corazón pacífico. Y eso nuevamente es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Como persona que trabajo en el ministerio cristiano, una de las cosas que siempre me ha sorprendido es cómo se produce la transformación en la vida de la gente. Porque hay personas que cambian y personas que no cambian. Porque hay personas que llevan más años en la iglesia que los bancos, ahora ya no tenemos bancos, y sin embargo no ves cambio y no ves transformación en sus vidas. Y porque hay otras personas que sin embargo vas viendo que poco a poco, no sin tensiones y no sin luchas, pero el carácter de Cristo con el paso del tiempo es más visible y es más evidente en sus vidas. Para mí la transformación de la gente es uno de los grandes misterios. Hay ciertas cosas que he aprendido. La transformación no tiene nada que ver con el tiempo. Es decir, más tiempo no te transforma. La transformación no tiene nada que ver con el trasfondo del que vienes. No mejora el hecho de que vengas de una familia cristiana o provengas de una familia no cristiana. Me he dado cuenta de que la transformación viene fundamentalmente del hecho de permitir la influencia de Dios en tu vida, pero no un día, sino día tras día y de manera continuada. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? La semana pasada os compartía de las clases que estoy dando en la universidad. Y uno de los profesores que da clases en el mismo curso juntamente conmigo ha desarrollado un método para que la gente se transforme. Y es un método muy interesante. Es un método que se llama el método Kimon. Sara sabe de qué estoy hablando, pero dejadme que lo explique. Este método de transformación, él lo ha desarrollado en base a las últimas, a ver si lo sé explicar bien, a los últimos avances que se han hecho en el campo de la neurociencia. La neurociencia dice que el cerebro de cada uno de los que estamos aquí, el cerebro es plástico. No quiero decir que sea de plástico, lo que quiero decir es que tiene la capacidad de moldearse y que tiene la capacidad de transformarse. Y los neurocientíficos se han dado cuenta de que la única manera en que el cerebro cambia es por medio de la repetición constante y continuada de ciertas pautas. ¿Lo estoy sabiendo explicar? Es decir, que si tú hay una pauta
que la repites de manera constante, de manera intencional y de manera continuada a lo largo del tiempo, tu cerebro tiene la capacidad de cambiar. Y lo que tu cerebro hace es que automatiza esa pauta. Y al automatizar esa pauta, lo que sucede es que eso se convierte en parte de tu carácter. Es decir, te transformas. La repetición constante y continuada. Entonces ellos tienen un método que es muy interesante. Durante un mes hacen que la gente trabaje diferentes ingredientes de lo que consideran una vida feliz. Ellos han dicho, una vida feliz es una vida optimista, una vida feliz es una vida proactiva, una vida feliz es una vida que es agradecida con los demás, una vida feliz es una vida que trata de tener una influencia positiva sobre otros. Ellos han desarrollado lo que consideran que son las características de una vida feliz. Hasta ahora me estoy sabiendo explicar. Entonces, lo que ellos les piden a las personas es que cada día, cuando llega al final del día, escriban razones por las cuales ser optimistas, razones por las cuales deberían de ser agradecidos. Y durante un mes, ellos están día tras día, tras día, tras día, escribiendo razones que al acabar el día les hacen estar agradecidos. Lo que han demostrado las investigaciones es que cuando una persona durante todo un lapsus de tiempo, de manera continuada y de manera intencional, va reconociendo aquellas cosas por las cuales debería de ser agradecido, esta persona se vuelve una persona agradecida. Y esta persona va aumentando su capacidad para detectar en la vida cotidiana razones, motivos y cosas por las cuales debería de ser agradecido. De tal manera que esta persona, después de estar durante todo un mes escribiendo las razones por las cuales una persona debería de estar agradecida, las razones por las cuales esa persona debería estar agradecida, va aumentando su sensibilidad y su capacidad para detectar en la vida cotidiana motivos y razones por los cuales tenía que estar agradecido. Y esa persona acaba convirtiéndose en una persona agradecida. ¿Me he sabido explicar o he convertido esto en un galimatías? ¿Tiene sentido? Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, entonces, esto está basado, como os decía antes, en pura neurociencia. Si tú, de manera continuada, practicas un determinado hábito durante un lapsus de tiempo, tú acabas incorporando eso de manera automática en tu manera de vivir y en tu manera de pensar, y esto acaba transformando tu carácter. Bueno, yo os decía de la importancia de desarrollar un carácter, un corazón agradecido. El Salmo 103, que todos vosotros probablemente en sus primeros versículos lo conocéis de memoria, dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Continúa diciendo el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego hace una lista de los beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, Él es el que sana todas tus enfermedades, es el que te libera de la muerte. Pero fijaros que lo que nos está diciendo el salmista es la importancia de no olvidar ninguno de los beneficios de Dios. Y fijaos cómo aquí conecta lo que la Biblia nos enseña con lo que la neurociencia nos ha demostrado. Y la neurociencia nos ha demostrado es que la única manera de cambiar es la práctica continuada e intencional de un determinado hábito a lo largo del tiempo. Y lo que nos está diciendo el salmista es que no olvidemos ninguno de los beneficios de Dios. De tal manera que si tú y yo queremos desarrollar un corazón agradecido, en vez de centrarnos en todas aquellas cosas por las cuales lamentarnos en nuestra miserable vida, deberíamos de centrarnos día tras día en todas las muchas cosas que el Señor nos da. La práctica de reconocer día tras día los beneficios del Señor, de llegar al final del día y reconocer que el Señor ha sido fiel en esto, que el Señor ha provisto esto, que el Señor nos ha cuidado en esto, que el Señor nos ha dado esto,
hace que nuestro corazón desarrolle el agradecimiento y hace que nuestro corazón se vuelva más sensible a reconocer la intervención de Dios. Y el que tiene un corazón agradecido, en primer lugar, hacia Dios, desarrolla también un corazón agradecido hacia los demás. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? La única manera de poder desarrollar un corazón agradecido es la práctica continuada, la práctica diaria y la práctica intencional de reconocer las bendiciones del Señor. Y como dice muy bien la Escritura, no olvides ninguno de sus beneficios. Un corazón agradecido es un corazón que reconoce la intervención de Dios. Perdón. Consecuentemente, un corazón desagradecido es aquel incapaz de ver la intervención de Dios. Es aquel que es incapaz de identificarla en la vida cotidiana. Es aquel que es incapaz de identificarlo en su propia vida personal. Y el que no tiene la capacidad de reconocer la intervención de Dios y desarrollar un corazón agradecido, difícilmente tendrá la capacidad de desarrollar un corazón agradecido hacia los demás. Así que mi primer punto era, Pablo nos habla sobre la importancia de que no nos conformemos y que, por el contrario, nos transformemos. Y yo os quería retar, desafiar o animar a que nos transformemos en dos áreas. Desarrollar un corazón agradecido y, en segundo lugar, desarrollar un corazón pacífico. Fijaos que un corazón agradecido y un corazón pacífico, además, aumentan nuestra calidad de vida. Si no lo queréis hacer por otra razón, hagámoslo porque aumentan nuestra calidad de vida. La gente que tiene la capacidad de reconocer la intervención de Dios en la cotidianeidad tiene una actitud mucho más positiva hacia la vida. Encara y encaja la vida con una mayor alegría, con un mayor gozo y con un mayor nivel de satisfacción. A la vez, eso aumenta nuestra dependencia y nuestra confianza en el Señor, lo cual nuevamente repercute en mayor calidad de vida en nuestra propia experiencia personal. La segunda cosa que os quería compartir es desarrollar un corazón pacífico, es decir, un corazón que experimenta la paz y un corazón que experimenta la libertad con respecto a la ansiedad. A ver, la vida es complicada y es difícil para todos. Todos nosotros tenemos motivos presentes o motivos futuros para sentir y experimentar ansiedad. Yo sé de que nada nos sirve, absolutamente de nada nos sirve compararnos con los demás. Es cierto que hay personas que viven vidas mucho más complejas que las nuestras, mucho más duras y mucho más difíciles. Pero como dice el refrán castellano, volvemos a los refranes, mal de muchos, consuelo de tontos. Que los demás lo pasen mal, rara vez aligeran nuestra carga. Por eso es tremendamente importante entender que cada uno de nosotros tiene que vivir su propia realidad y esta realidad no está exenta de situaciones que generan estrés, ansiedad, carga y preocupación. Y el saberlas manejar, el saberlas trabajar, es lo que va a desarrollar en nosotros un corazón pacífico. ¿Os acordáis que yo estoy hablando que lo que nos transforma no es el conocimiento intelectual de algo? Lo que nos transforma es la práctica continuada e intencional a lo largo del tiempo de una determinada conducta. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, por nada estéis ansiosos o por nada estéis afanados. Dice, sino echad toda vuestra... el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanados. Voy a leerlo, porque me confundo con primera de Pedro 5.7. Voy a empezar con primera de Pedro 5.7, que este sí que lo tengo claro. Primera de Pedro 5.7, el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes
y vuestros corazones en unión con Cristo Jesús. Fijaos lo que dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y lo que dice el apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración y ruego y acción de gracias. Pero lo que me gustaría que vierais es nuevamente la sabiduría de la Biblia y cómo la Biblia encaja con lo que la ciencia ha demostrado. Porque el tiempo verbal que utiliza el apóstol Pablo y el tiempo verbal que utilizan el apóstol Pedro, sería mejor traducirlo de la siguiente manera: echando de manera constante y continuada vuestra ansiedad sobre Dios. O sea, lo que el apóstol Pedro está diciendo es, no basta con que tú un día eches tu ansiedad sobre Dios, sino que tienes que hacerlo de manera constante y de manera continuada. ¿Por qué? Porque recordáis lo que la neurociencia nos dice, la práctica continuada de una determinada acción o hábito automatiza en nuestro cerebro esa conducta y hace que eso pase a formar parte de nuestro carácter. De tal manera que frente a la ansiedad, frente a las situaciones de dificultad, frente a las situaciones que nos desbordan, cuando nosotros echamos de manera continuada nuestra ansiedad sobre el Señor, tu cerebro y mi cerebro aprende que la manera de vivir y de responder delante de esas realidades es descansando en el Señor. Lo mismo que dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas constantemente vuestras peticiones delante del Señor. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? De tal manera que si nosotros al final del día tomamos simplemente unos pocos minutos para pensar en todos los beneficios de Dios, vamos a ir desarrollando un corazón agradecido. Si cada vez que nosotros tenemos una situación de tensión, una situación de ansiedad, una situación de estrés, una situación de preocupación por un futuro o un presente que no podemos controlar, nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Dios. Y me encanta lo que dice el apóstol Pedro, porque no está diciendo que la ansiedad sea mala. La ansiedad es una respuesta de nuestro organismo, una respuesta de defensa delante de situaciones que nos desbordan. El problema no es la ansiedad, el problema es el manejo de la ansiedad. Lo que nos mata no es tener ansiedad, lo que nos mata es no poder gestionar y no poder descansar de nuestra ansiedad. Lo estoy sabiendo explicar y lo que nos está diciendo el apóstol precisamente es que nuestra respuesta debe de ser agarrar esta ansiedad, reconocerla, ponerle nombre y apellidos y echarla en las manos del Señor. Si nosotros practicamos esto de manera continuada, de manera intencional a lo largo del tiempo, desarrollaremos un corazón pacífico, me explico lo que quiero decir por pacífico, ¿verdad? Y desarrollaremos un corazón agradecido. Porque la ciencia lo ha demostrado y me encanta cuando la ciencia se converge con la Biblia, ¿verdad? La ciencia nos ha demostrado la única manera de cambiar es aplicar. Y la Biblia precisamente dice, si supierais estas cosas, cómo desarrollar un corazón pacífico y cómo desarrollar un corazón agradecido, bienaventurados, es decir, felices seréis si las practicáis. No es el conocimiento de estos principios lo que nos transformará y nos cambiará. Lo que nos transformará y nos cambiará será la aplicación continuada e intencional a lo largo del tiempo. Si en nuestras vidas no hay cambio y transformación, no es porque la Biblia no funcione, no es porque la fe cristiana no tenga sentido, es simplemente porque falta el ingrediente clave, la práctica continuada y a lo largo del tiempo. Es interesante nuevamente lo que nos dice la Escritura. El hombre que conoce, pero no aplica, es un necio. Es como el que edifica su vida sobre la arena en vez de edificarlo sobre la roca. Santiago dice, el hombre que conoce la Escritura, pero no la pone en práctica, es aquel que antes de salir de casa se mira en el espejo, ve que va sucio, va desarreglado, pero no hace nada al respecto. Así que lo que yo quería compartir en esta mañana con vosotros es el reto y el ánimo a que podamos desarrollar un corazón agradecido
y un corazón pacífico. Ambos aumentarán nuestra calidad de vida, nos ayudarán a disfrutar mucho más de la vida y a poder reducir los niveles de tensión, los niveles de estrés y los niveles de ansiedad. Pero recordar, solamente nos podremos transformar si esto lo aplicamos de manera continua, de manera intencional y a lo largo del tiempo. Y a mí me gustaría que pudiéramos tener ahora un tiempo a nivel individual y a nivel personal. Yo no soy profeta, soy aragonés, pero no soy profeta. Pero estoy seguro de que todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos motivos de ansiedad en nuestra vida, motivos de preocupación presentes por problemas, realidades o situaciones que estamos viviendo ahora o por situaciones que predecimos que van a pasar en un breve periodo de tiempo, ¿verdad? Y recordad, la ansiedad no es mala, es una respuesta defensiva del cuerpo, pero no gestionada nos mata. A mí me gustaría que pudiéramos aprovechar ahora para hablar con el Señor y simplemente verbalizarle esta ansiedad. Decirle, esto es lo que siento, esto es lo que experimento, esto es lo que estoy viviendo en estos momentos en mi vida. Y dejarlo en sus manos. No una vez, sino tantas como sea necesario. Cada vez que la ansiedad viene, la manera de manejarla es echársela al Señor, una y otra vez, hasta que llega un momento en que el cerebro ya automáticamente sabe que delante de la ansiedad, descansar en el Señor. Y a la vez me gustaría que pensaras en motivos por los cuales estar agradecidos. Yo creo que a veces la ansiedad por las cosas presentes y futuras nos nubla la vista, es uno de los efectos secundarios negativos de la ansiedad, y nos impide ver todo lo bueno que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestro entorno.
Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.